¿Alguna vez has pensado en alguien momentos antes de que te llamara? ¿O has soñado con un lugar en el que nunca has estado, para encontrarte de pie allí años después? Estos no son simples coincidencias. Son destellos de la arquitectura oculta de la realidad. Momentos en los que la frontera entre tu mente y el universo se disuelve brevemente. Algunas personas experimentan estos momentos con tanta frecuencia que parecen predecir el futuro. Pero no son psíquicos ni viajeros del tiempo. Simplemente han tropezado con lo que Carl Jung llamó sincronicidad, donde el mundo interior de la conciencia se encuentra con el mundo exterior de la materia de maneras que desafían la comprensión convencional. Antes de continuar, si disfrutas desentrañar verdades ocultas y descubrir las fuerzas que moldean nuestro mundo, asegúrate de hacer clic en ese botón de suscripción. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote las ideas que realmente desafían nuestra forma de pensar. Ahora, profundicemos. En 1932, el renombrado psiquiatra suizo Carl Jung se sentó frente a una paciente que describía un sueño acerca de un escarabajo dorado. Mientras ella hablaba, Jung escuchó un golpeteo en su ventana. Cuando la abrió, un escarabajo, el ejemplar más parecido a un escarabajo que se encuentra en Suiza, voló hacia la habitación. Jung lo atrapó y se lo entregó a su paciente, diciendo: «Aquí tienes tu escarabajo». Este momento transformó la comprensión que Jung tenía de la realidad. Había sido testigo de algo que no podía explicarse mediante causa y efecto, algo que más tarde llamaría sincronicidad, una coincidencia significativa en la que los eventos se conectan a través del significado en lugar de la causalidad. Pero esto no era solo una curiosidad aislada. Jung creía haber descubierto un principio fundamental de cómo la conciencia interactúa con el mundo físico. La ciencia convencional nos dice que la realidad opera como una máquina perfecta, predecible, determinista, con cada efecto rastreable hasta una causa física. En esta cosmovisión, las coincidencias significativas son simplemente inevitabilidades estadísticas, ruido aleatorio en un universo indiferente. Pero esta explicación se siente vacía cuando experimentamos estos momentos por nosotros mismos. El matemático en nosotros dice coincidencia, pero algo más profundo susurra conexión. Jung propuso algo radical. ¿Y si el significado en sí mismo es un principio organizador fundamental del universo, tan real y poderoso como la causalidad? ¿Y si nuestras mentes y el mundo material no son dominios separados sino aspectos de una realidad unificada que ocasionalmente se revela a través de grietas en nuestra percepción ordinaria? Esto no es solo una especulación filosófica. La física cuántica ha demostrado que a nivel subatómico la realidad se comporta de maneras que desafían nuestro sentido común. Las partículas pueden estar entrelazadas a través de vastas distancias, influyéndose instantáneamente unas a otras. El acto de la observación puede colapsar funciones de onda, lo que sugiere que la propia conciencia podría desempeñar un papel en cómo se manifiesta la realidad. Como dijo el físico Jan Wheeler, somos partícipes en la creación no solo de lo cercano y lo aquí, sino también de lo lejano y lo de antaño. Piense en esto por un momento. Si la conciencia puede influir en eventos cuánticos, y estos se propagan para afectar nuestro mundo macroscópico, entonces la frontera entre mente y materia podría ser mucho más permeable de lo que creemos. Pero la sincronicidad va más allá de los meros efectos cuánticos. Jung creía que estas coincidencias significativas emergen del inconsciente colectivo, un reservorio compartido de patrones arquetípicos y símbolos que conecta todas las mentes humanas a un nivel inferior a la conciencia. Cuando estos arquetipos se activan en nuestra psique, pueden manifestarse no solo en sueños y pensamientos, sino también en eventos externos que reflejan nuestro estado interno. Esto nos lleva a una idea crucial. Aquellos que experimentan sincronicidades frecuentemente no son simplemente observadores afortunados. Han desarrollado una relación especial con su mente inconsciente. Han aprendido a prestar atención a sueños, intuiciones y patrones simbólicos que la mayoría descarta como insignificantes. Han cultivado lo que Jung llamó un proceso de individuación, un viaje hacia la totalidad psicológica que integra los aspectos conscientes e inconscientes del yo. Considera a Wolfgang Pauli, el físico galardonado con el premio Nobel que colaboró con Jung. Pauli era conocido por el efecto Pauli, la extraña tendencia de que los equipos experimentales se descompongan en su presencia. Esto no era simplemente mala suerte.
Jung lo interpretó como una manifestación de los conflictos psicológicos no resueltos de Pauli proyectándose en el mundo físico, la sincronicidad expresando un tumulto interno a través del caos exterior. O toma el caso de Paul Kammerer, el biólogo austríaco que documentó cientos de coincidencias significativas en su libro Das Gesetz der Serie, la ley de la serie. Kammerer propuso que las coincidencias se agrupan tal como organismos similares comparten hábitats en la naturaleza. No se trataba solo de catalogar curiosidades. Estaba detectando patrones en la realidad que operan junto a la causalidad. Estos patrones se extienden más allá de la experiencia individual. La historia misma parece moverse en olas sincrónicas, con descubrimientos paralelos emergiendo simultáneamente en distintas partes del mundo. El cálculo fue desarrollado de manera independiente por Newton y Leibniz. La teoría de la evolución fue concebida tanto por Darwin como por Wallace. El teléfono fue patentado por Bell y Gray el mismo día. Estos no son simples accidentes, sino expresiones de lo que Jung podría llamar el espíritu de la época, energías arquetípicas colectivas manifestándose en múltiples mentes. Lo verdaderamente fascinante es cómo estos patrones sincrónicos parecen acelerarse durante periodos de transformación cultural. El Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Científica, la Era Digital. Cada uno de estos periodos presenció concentraciones de avances simultáneos que parecían emerger de una corriente inconsciente compartida. Ideas que estaban en el aire se materializaban al mismo tiempo en múltiples mentes, como si la realidad misma empujara hacia una nueva expresión a través de la conciencia humana. Arthur Koestler, en su obra emblemática El acto de la creación, describió cómo los avances creativos a menudo ocurren mediante lo que llamó disociación, la conexión de matrices de pensamiento previamente no relacionadas. Estos momentos de intuición se sienten como si provinieran de algo más allá del individuo, como si el creador fuera un conducto para algo mayor. Mozart describía sus composiciones como si llegaran completamente formadas a su mente. Einstein hablaba de sus teorías como descubrimientos en lugar de invenciones. Las fronteras entre la creación y el descubrimiento se difuminan en los márgenes de la conciencia. Pero aquí es donde se vuelve realmente fascinante. Las personas que parecen estar más en sintonía con la sincronicidad, esos aparentes predictores del futuro, comparten una característica común. Viven en la intersección de la lógica y la intuición. No rechazan el pensamiento racional, pero tampoco lo adoran. Han aprendido a navegar tanto con el mapa de la razón como con la brújula del significado. James Lovelock, quien formuló la hipótesis de Gaia, describe cómo su idea revolucionaria surgió no por deducción lineal, sino a través de un repentino salto intuitivo mientras caminaba por el campo. Jonas Salk, quien desarrolló la vacuna contra la polio, atribuyó su avance a cultivar una conciencia intuitiva. Incluso Einstein afirmó que sus teorías surgieron no de cálculos puros, sino de saltos intuitivos que luego verificó matemáticamente. Estos individuos no son místicos que abandonan la razón. Son integradores que reconocen que la conciencia misma puede ser una herramienta para explorar los patrones más profundos de la realidad. Entienden algo que muchos hemos olvidado. El significado no es solo algo que proyectamos sobre el mundo, puede ser algo que detectamos en él. Pero hay algo más profundo aquí, algo que desafía nuestra comprensión fundamental del tiempo. Jung creía que las sincronicidades revelan lo que él llamaba el unos mundos o un mundo, una realidad unitaria bajo la aparente separación entre la psique y la materia. En este campo unificado, el tiempo puede no fluir de la manera lineal que experimentamos cotidianamente. Pasado, presente y futuro pueden coexistir en una relación más compleja de lo que nuestra conciencia ordinaria puede captar. El físico David Bohm propuso un concepto similar con su teoría del orden implicado, un nivel más profundo de la realidad donde todo está contenido en todo lo demás. En esta visión, lo que experimentamos como eventos separados en el espacio y el tiempo son en realidad proyecciones de un nivel más fundamental donde la separación no existe. Las sincronicidades, entonces, podrían ser momentos en los que este orden más profundo se revela brevemente a través del velo de la conciencia ordinaria. Esta perspectiva ayuda a explicar por qué algunas personas parecen tener experiencias precognitivas, sueños o intuiciones que más tarde se materializan en la vida consciente. No estarían viendo el futuro de manera sobrenatural. Más bien, podrían estar experimentando una relación más fluida con el tiempo,
una que ocasionalmente permite vislumbrar lo que convencionalmente llamamos el futuro, pero que en realidad podría ser un aspecto de un presente eterno. Considera el trabajo de Dean Radin, un científico que ha realizado rigurosos experimentos sobre el presentimiento, la aparente capacidad del cuerpo para responder a estímulos segundos antes de que ocurran. Su investigación sugiere que nuestros sistemas fisiológicos pueden reaccionar a eventos futuros antes de que sucedan, como si nuestros cuerpos existieran en un marco temporal ligeramente distinto al de nuestras mentes conscientes. Esto no es magia, es un desafío a nuestra limitada concepción de cómo se relaciona la conciencia con el tiempo. O considera la investigación del psiquiatra Jan Stevenson, quien documentó miles de casos de niños con recuerdos detallados de vidas pasadas. Mientras la ciencia convencional lucha por explicar estos casos, se vuelven más comprensibles si consideramos que la conciencia puede no estar tan estrechamente ligada al tiempo lineal como suponemos. Esto desafía la suposición moderna de que el universo es fundamentalmente carente de sentido, con el significado existiendo solo en las mentes humanas. ¿Y si el significado es tan real como la materia? ¿Y si la conciencia no es un subproducto occidental de la química cerebral, sino un aspecto fundamental de la realidad que puede resonar con los patrones del mundo exterior? Las implicaciones son profundas. Cuando Jung propuso la sincronicidad, no estaba ofreciendo solo una curiosidad psicológica, estaba sugiriendo una ciencia ampliada, una que pudiera acomodar tanto la causalidad como la acausalidad, tanto el determinismo como el significado, tanto la materia como la mente. Estaba señalando hacia lo que el físico David Bohm llamaría más tarde el orden implicado, un nivel más profundo de la realidad donde todo está contenido en todo lo demás. Esta visión ampliada de la ciencia está empezando a emerger en varios campos. La teoría de sistemas reconoce que los sistemas complejos no pueden entenderse únicamente a través del reduccionismo. Presentan propiedades emergentes que trascienden sus componentes. La teoría del caos ha revelado cómo sistemas deterministas pueden producir resultados impredecibles, desdibujando la línea entre orden y aleatoriedad. La teoría de la información sugiere que la información misma podría ser tan fundamental para la realidad como la energía y la materia. Incluso la física convencional se ha alejado del rígido determinismo de la era newtoniana. La teoría cuántica de campos presenta un mundo de probabilidades en lugar de certezas, de relaciones en lugar de objetos aislados. El efecto del observador en la mecánica cuántica sugiere que la conciencia misma puede desempeñar un papel en cómo se manifiesta la realidad. Como dijo el físico John Archibald Wheeler, el universo y el observador existen como un par. La realidad puede ser participativa en su núcleo, pero quizá la implicación más revolucionaria surge de una reconsideración del significado en sí mismo. El pensamiento occidental ha asumido durante mucho tiempo una división entre la realidad física objetiva y la experiencia humana subjetiva. En esta visión, el significado es algo que proyectamos sobre un universo inherentemente sin sentido. ¿Y si esa división es en sí misma un artefacto de nuestra perspectiva limitada? ¿Y si el significado es intrínseco a la realidad, tan fundamental como la masa o la carga? El antropólogo Gregory Bateson argumentó que la mente no se limita a los cerebros individuales, sino que se extiende a lo largo de los sistemas vivos como patrones de información. El filósofo Alfred North Whitehead propuso que la experiencia, en alguna forma, llega hasta los niveles más fundamentales de la realidad. Estas perspectivas sugieren que la capacidad para registrar la significación, para participar en el significado, puede ser una característica básica de la existencia en lugar de una peculiaridad de la conciencia humana. Esto nos lleva a la pregunta más desafiante. Si la sincronicidad es real, ¿se puede cultivar? ¿Podemos volvernos más parecidos a aquellas personas que parecen navegar mediante coincidencias significativas, que aparentan predecir el futuro gracias a su sintonía con patrones ocultos? Jung creía que sí. El primer paso es prestar atención a los sueños, intuiciones y coincidencias que el pensamiento convencional descarta. El segundo paso es amplificar la conciencia de los patrones arquetípicos, símbolos y narrativas universales que se repiten a través de culturas e individuos. El tercer paso es desarrollar lo que Jung llamó imaginación activa, una forma de compromiso en estado de vigilia con el material inconsciente que fortalece el puente entre el mundo interior y el exterior. Pero aquí existe una paradoja. No se puede forzar la sincronicidad.
Cuanto más desesperadamente buscas coincidencias significativas, más esquivas se vuelven. Emergen con mayor facilidad cuando mantienes una perspectiva de ambos/diagonal, una conciencia racional combinada con apertura a conexiones causales. Es un delicado equilibrio entre buscar el significado y permitir que éste te encuentre. Este equilibrio señala una verdad más profunda. La sincronicidad florece en los umbrales, en esos espacios liminales entre estados de conciencia, entre transiciones vitales, entre el orden y el caos. El antropólogo francés Claude Lévi-Strauss señaló que los chamanes tribales operaban en los límites entre la naturaleza y la cultura. De forma similar, aquellos más sintonizados con la sincronicidad suelen vivir en los márgenes de la comprensión convencional, donde las categorías rígidas comienzan a desvanecerse. Las culturas tradicionales reconocían esta cualidad liminal. Los antiguos griegos consultaban al oráculo de Delfos, quien entraba en estados alterados para acceder a patrones más allá de la percepción ordinaria. Los chamanes indígenas de todo el mundo emplean rituales y medicinas vegetales para disolver temporalmente los límites de la conciencia convencional. Incluso los genios creativos modernos a menudo reportan trabajar en el borde de la conciencia, ni completamente racionales, pero tampoco entregados por completo al inconsciente. Esta conciencia de umbral no es una indulgencia mística, sino un reconocimiento práctico del espectro completo de la conciencia. Se trata de expandir nuestra epistemología, nuestra manera de conocer, más allá de los estrechos confines de la razón analítica para incluir la intuición, el conocimiento corporal y la comprensión simbólica. Se trata de reconocer que diferentes niveles de realidad pueden requerir modos de percepción distintos. Ahora considera esta posibilidad inquietante. ¿Y si estas personas de umbral no solo detectan patrones existentes, sino que participan en su creación? ¿Y si la conciencia misma es una fuerza creativa en el universo, constantemente comprometida en un diálogo con la materia a través del lenguaje del significado? El físico John Wheeler propuso el concepto del universo participativo, sugiriendo que el acto de observar no es pasivo, sino participativo. Somos, escribió, en cierto sentido extraño, tanto actores como espectadores en el drama cósmico. Cuando observamos la realidad, no solo recibimos información, participamos en su manifestación. Esta idea ha recibido un sorprendente respaldo de la mecánica cuántica. Los experimentos del borrador cuántico de elección retardada sugieren que las observaciones realizadas en el presente pueden influir en eventos que ya han ocurrido en el pasado. El físico Pascual Jordan llegó a decir que las observaciones no solo perturban lo que se va a medir, lo producen. Si la conciencia participa en la manifestación de la realidad a nivel cuántico, y si estos efectos se propagan para influir en eventos macroscópicos, entonces la línea entre predecir el futuro y participar en su surgimiento se vuelve difusa. Aquellos que parecen más premonitorios pueden simplemente estar más conscientes de cómo su conciencia ya interpenetra la estructura de la realidad. Esto plantea una pregunta profunda sobre quienes parecen predecir el futuro. ¿Y si no lo están prediciendo, sino participando en su surgimiento? ¿Y si su elevada conciencia del significado les permite interactuar de forma más directa con los patrones en desarrollo de la realidad? Marie-Louise Bonfrance, la colaboradora más cercana de Jung, documentó casos en los que los sueños predecían eventos futuros con asombrosa precisión. Pero señaló algo crucial. Estos sueños predictivos a menudo contenían elementos que ningún medio ordinario podría conocer. No se trataba simplemente de extrapolar información existente. Accedían a algo que trascendía los límites convencionales del tiempo y el espacio. Esto sugiere algo revolucionario. La conciencia puede no estar confinada al momento presente. Puede extenderse de forma tentativa hacia el pasado y el futuro, no mediante poderes sobrenaturales, sino participando en lo que los físicos llaman no localidad. La idea de que, a nivel cuántico, la separación en el espacio y el tiempo no es tan absoluta como parece en nuestra experiencia diaria. El médico e investigador Larry Dossey ha recopilado miles de casos de lo que él llama premoniciones, instancias en las que individuos reciben información sobre eventos futuros a través de sueños, intuiciones o sensaciones corporales. Lo notable es cuán a menudo estas premoniciones involucran situaciones de riesgo vital, como si la conciencia hubiera evolucionado una capacidad para alcanzar a través del tiempo cuando la supervivencia está en juego. Pero aquí está la incómoda verdad.
Esta comunión no está disponible para todos por igual. Requiere integración psicológica, una armonización entre lo consciente y lo inconsciente que la mayoría nunca alcanza. Exige tolerancia a la ambigüedad y a la paradoja en una cultura que anhela certeza. Requiere vulnerabilidad en un mundo que premia la fortaleza. La capacidad para una conciencia sincrónica no se distribuye al azar. Surge en aquellos que a menudo han sido heridos y han transformado sus heridas en ventanas. Aberturas a través de las cuales pueden percibir conexiones que otros pasan por alto. El mismo Jung atravesó una profunda crisis psicológica que llamó su confrontación con el inconsciente. Solo a través de ese descenso descubrió los principios que definirían su obra más importante. Este patrón se repite a lo largo de culturas y tradiciones. La iniciación chamánica suele implicar una muerte simbólica y un renacimiento. El viaje del héroe descrito por Joseph Campbell requiere un descenso al inframundo antes de que se produzca la transformación. Incluso en contextos modernos, muchos que desarrollan una elevada conciencia intuitiva o sincrónica informan que surgió tras periodos de crisis o profunda desorientación. Estos sanadores heridos desarrollan una relación particular con la realidad. Habiendo experimentado la disolución de su entendimiento previo, se vuelven más permeables a la información que existe más allá de las categorías convencionales. Aprenden a navegar por diferentes estrellas. Sus heridas se convierten en ventanas a través de las cuales perciben conexiones invisibles para otros. Pero esta permeabilidad conlleva desafíos. Aquellos más sintonizados con la sincronicidad a menudo tienen dificultades para funcionar en marcos convencionales. Pueden parecer distraídos cuando en realidad están atendiendo patrones sutiles que otros pasan por alto. Pueden parecer apresurarse a conclusiones que luego resultan correctas, aunque no puedan explicarlas mediante lógica lineal. Viven en los márgenes de una realidad consensuada, donde los mapas que usamos para navegar la existencia comienzan a deshilacharse. Esta marginalidad explica por qué muchos con conciencia sincrónica a lo largo de la historia han sido tanto venerados como perseguidos. Las culturas antiguas los reconocían como videntes, profetas u oráculos. La sociedad moderna tiende a patologizarlos como delirantes, pensadores mágicos o simplemente demasiado sensibles. Sin embargo, su elevada sensibilidad al significado puede representar no una regresión al pensamiento primitivo, sino una evolución hacia una relación más compleja con la realidad. La implicación más provocadora es esta: aquellos que parecen predecir el futuro pueden simplemente estar más conscientes de cómo ya participan en su creación. Han reconocido que la conciencia no solo observa la realidad, comulga con ella. Este reconocimiento no otorga poderes sobrenaturales. No permite una predicción perfecta ni el control de eventos futuros. Pero sí facilita una relación diferente con el tiempo y la posibilidad, una relación más fluida, más resonante con el significado y más sintonizada con los patrones que conectan momentos a través de las fronteras convencionales del pasado, presente y futuro. Entonces, si algunas personas parecen predecir el futuro a través de su sintonía con la sincronicidad, ¿significa esto que todos somos potenciales profetas? No exactamente. Pero sí sugiere que nuestra comprensión convencional de la conciencia, el tiempo y la realidad puede ser demasiado limitada. Implica que, aunque nunca podamos controlar la sincronicidad, podemos crear condiciones que permitan que florezca. Estas condiciones incluyen la integración psicológica, la atención a los patrones simbólicos, la aceptación de la incertidumbre y la disposición a habitar los umbrales. Implican reconocer que el significado no es solo una construcción humana, sino que puede ser intrínseco a la propia realidad, un principio organizador fundamental junto a la causalidad. Quizás lo más importante es que la sincronicidad nos recuerda que la frontera entre la mente y el mundo no es tan impermeable como se nos ha enseñado. La conciencia no solo habita la realidad, participa en ella, y en los momentos de sincronicidad, vislumbramos esa participación de forma directa. La próxima vez que experimentes una coincidencia significativa, un pensamiento que se manifiesta en el mundo exterior, un sueño que presagia un evento futuro, un patrón que parece demasiado importante para ser aleatorio, recuerda, podrías estar siendo testigo no de un fallo en la matriz de la realidad, sino de un destello de su arquitectura más profunda. Podrías estar experimentando no una excepción en el funcionamiento del mundo,
sino una revelación de cómo opera a niveles que nuestra ciencia convencional apenas comienza a comprender. En un mundo cada vez más dominado por el pensamiento algorítmico y la causalidad mecánica, la sincronicidad ofrece un contrapeso necesario, un recordatorio de que el significado y la conexión operan junto a la predicción y el control como principios organizadores de la existencia. Sugiere que el universo no es simplemente una máquina para ser manipulada, sino un texto para ser leído, una conversación en la que participar, una danza para bailar. Esto no significa abandonar la razón ni sucumbir a la superstición. Significa expandir nuestra concepción misma de la razón para incluir el reconocimiento de patrones que trascienden las fronteras convencionales. Significa desarrollar lo que el filósofo Ken Wilber llama visión lógica, un modo de entender que integra la precisión analítica con una conciencia sintética, que percibe tanto las partes como el todo significativo simultáneamente. Las personas que parecen predecir el futuro a través de la sincronicidad han cultivado esta integración. Han aprendido a navegar tanto por las estrellas de la razón como por la brújula del significado. Han reconocido que la conciencia misma puede ser un campo resonante que se extiende más allá de los límites de los cerebros individuales y de los momentos presentes. Un campo que participa en el devenir de la realidad en lugar de simplemente observarla. A medida que nuestros desafíos globales se vuelven cada vez más complejos, quizá necesitemos esta conciencia expandida más que nunca. Los problemas que enfrentamos, el cambio climático, la disrupción tecnológica, la fragmentación social, no pueden abordarse únicamente mediante la causalidad lineal. Requieren que percibamos patrones a lo largo de vastas escalas de tiempo y espacio, que reconozcamos conexiones entre dominios aparentemente no relacionados, que nos sintonicemos con el significado que emerge de la propia complejidad. La sincronicidad de Jung no ofrece una escapatoria a la razón, sino una expansión de la misma, una invitación a desarrollar una relación más completa con la realidad. Sugiere que aquellos momentos en los que el significado parece irrumpir en el velo de la percepción ordinaria no son anomalías que deben ser descartadas, sino destellos de una comprensión más amplia que esperan hacer. Si esta exploración de la sincronicidad y la naturaleza de la conciencia te ha hecho reflexionar, desafiado tus suposiciones y despertado una curiosidad más profunda por la realidad misma, asegúrate de suscribirte. No olvides darle al botón de me gusta y compartir este vídeo con quienes necesiten escuchar esta verdad. La frontera entre la mente y la materia puede ser más permeable de lo que pensábamos, y en esa permeabilidad reside tanto el misterio como el significado.